escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma
Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, que el Señor les bendiga grandemente. Esta mañana vamos a estar estudiando la oración como un acto de humildad, adoración y alabanza a Dios. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias esta mañana por este tiempo que nos permites tener, Señor, de estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, y danos sabiduría para entender tu palabra y que sea parte de nosotros en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo hombres y mujeres de Dios se comunicaban directamente con Dios en oración. Como ejemplo, tenemos a Abraham, Ana, Moisés, Gedeón, Job, los profetas, que entre ellos están Daniel, los reyes, como Salomón, hijo de David, entre otros. Esta forma de comunicación continúa en el Nuevo Testamento con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el mismo Jesús, hijo de Dios, los apóstoles, entre ellos Pedro, Pablo y por supuesto la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros. En todos estos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos un ingrediente fundamental en la oración, la humildad, de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando oramos a Dios, estamos reconociendo que no somos nada delante de Él, que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, o que no podemos hacer nada sin que le consultemos antes a Él. Es un acto de adoración y alabanza al Dios que creó los cielos y la tierra, al que tiene el control de todas las cosas que pasan en este mundo, como podemos ver en Lucas capítulo 12, versículo 7. En Lucas capítulo 12, versículo 7 dice: pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces vemos allí cómo el Señor tiene el control de cada cosa de nuestra vida, de cada cosa que pasa en nuestra vida. Al principio vimos personas diferentes que vinieron delante de Dios con oraciones de todo tipo de solicitudes. Por ejemplo, una mujer la cual fácilmente pudiéramos ser cualquiera de nosotras, Ana, que no podía tener hijos. ¿Y cómo hizo su oración? En 1 Samuel 1:10 nos dice que lloró amargamente delante del Señor en oración. Además hizo un voto al Señor, el cual cumplió en cuanto pudo. Esto es algo muy importante porque muchas veces personas no cristianas y cristianos, al hacer oraciones, hacer peticiones al Señor, están también haciendo votos, los cuales llegado el momento no pueden cumplir. Y vemos cómo esta mujer nos da el ejemplo de que ella oró al Señor, el Señor le cumplió su petición y ella también cumplió su voto. Otro ejemplo que vemos es Job, esposo, padre de familia y hombre adinerado. Pero esto no le impedía tener la humildad de buscar al Señor en oración, y lo hizo en varias ocasiones, antes y durante la enfermedad. Antes lo podemos ver en Job capítulo 1, versículo 5, en donde él intercedía por cada uno de sus hijos, por si acaso alguno de ellos cometía pecado. Y en los capítulos 7 y 16 vemos cómo durante la enfermedad también se comunicaba con Dios de muchas maneras, con muchos sentimientos. En los reyes vemos a Salomón, hijo de David. La oración de Salomón fue una petición por sabiduría. ¿Cuánto necesitamos sabiduría para andar en este mundo? Y este rey tenía esta necesidad al igual que nosotros. Hoy en día, y su posición de autoridad en Israel en ese tiempo no fue obstáculo para él ir delante del Señor y pedir esta solicitud. Estos ejemplos nos llevan a preguntarnos ahora cómo debemos orar a Dios o por qué orar. El Señor Jesucristo nos dio un modelo de cómo hacerlo en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Vamos a estarlo leyendo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En los versículos 5, 7 y 8, Jesús nos advierte qué no debemos hacer al orar. Fíjese que nos dice el versículo 5, para no ser vistos de los hombres. Imagínense en este tiempo donde para el mundo y aún para muchos cristianos todo se trata de ser vistos. Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre otras, donde se publica hasta lo mínimo que hace una persona. Consideremos esto seriamente en nuestros corazones, si somos este tipo de personas. Y en los versículos 6 y 9 en adelante, nos instruye la forma correcta de orar. En el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exalta al Señor primeramente, todas sus bondades y lo grande y maravilloso que Él es. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Orar por la voluntad del Señor y no porque se haga lo que nosotros queremos que se haga. En el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Peticiones por nuestras necesidades materiales. El Señor sabe que tenemos necesidad de cosas materiales. Así que podemos ir delante del Señor en solicitud de ellas. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedir perdón por nuestras ofensas. Siempre estamos cometiendo alguna clase de ofensas, ya sea la más pequeña, debemos ir delante del Señor para pedir su perdón. Y el versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Una petición de protección para nosotros. En este tiempo que estamos pasando de pandemia, es una petición que no puede faltar, que el Señor nos proteja en medio de este tiempo. Otro modelo que Jesús, el Señor Jesucristo, nos dejó está en Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Puede leerlo en casa con más calma. Unos capítulos antes, Jesús nos instaba a orar por aquellos que nos hacen mal en el capítulo 5, del versículo 44. También nos instruye en Marcos 11:25 que antes de ir a Dios en oración, debemos nosotros perdonar a aquellos que nos han ofendido. Veamos el ejemplo que nos da Pablo ahora. En Romanos 15, 30 al 33, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pedía Pablo oración a los hermanos por él.
En ocasiones nos cuesta pedir oración para nosotros, ya sea porque no queremos que otros se enteren de las situaciones por las que estamos pasando, por vergüenza o por orgullo muchas veces. Hermanos, como familia en la fe, el Señor nos alienta a que podamos orar los unos por los otros, sin juzgar al hermano, sin juzgar la situación que está pasando el hermano. Si alguien le pide que ore por él, hágalo, no se olvide de esa petición. Y por sobre todo, no juzgue al hermano. Todos hemos y pasaremos situaciones difíciles en nuestra vida. Y bueno, si nadie le pide oración, en Colosenses capítulo 1, del 3 al 14, vemos una oración muy hermosa que hizo el apóstol Pablo por la iglesia de los Colosenses. Oración que podemos también tomar de modelo para orar por nosotros y nuestros hermanos. Por último, me gustaría darles algunas recomendaciones en cuanto a la oración. Primero, cuando alguien le pida oración, hágalo. No olvide esa petición. En Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Segundo, sea constante en la oración. En 1 de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Y por último, si usted no sabe cómo servir al Señor, porque tiene alguna enfermedad que no le permite moverse constantemente, porque usted ya está mayor en avanzada su edad, porque es un niño pequeño, niños, algo que todos como cristianos podemos hacer para el Señor es orar. Que el Señor les bendiga y les dé de su paz. Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, en este tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Cao, de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre, ubicada en Vista Alegre, Arraiján, República de Panamá. Así que le damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan. Y vamos a tener ahora un tiempo de oración para entregar este momento para la gloria y honra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos dedicar este tiempo, oh Dios, para conocer más de tu palabra, para conocer tu voluntad, y también porque podemos cantar y alabarte, Señor. Y sabemos que a ti te agrada, oh Dios, si lo hacemos en espíritu y en verdad. Te entregamos este tiempo, que la enseñanza y los cantos, Señor, puedan llegar con olor fragante delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, hermanos, seguidamente vamos a tener una breve lectura bíblica que la podemos encontrar en Isaías capítulo 12, versículo del 3 al 4. Es un cántico de acción de gracias. Aunque esto es en el tiempo del contexto de Isaías, en el cual ya Judá pues estaba en decadencia, podemos apropiarnos de estos versículos que nos hablan de lo que nuestra actitud delante de Dios. Una vez más repito, Isaías capítulo 12, versículo del 4 al 5. Y dice la palabra de Dios: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Hermanos, ahora le invitamos a todos a cantar y alabar al Señor por medio de dos cantos que nos va a dirigir el grupo de alabanza y cantos. Gloria, al
pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de él. Llevaremos gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de él. Llevaremos gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Ahora, hermanos, le invitamos ahora a tener la lectura bíblica correspondiente a esta mañana. Y lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo del 1 al 17. Pongamos atención, hermanos, en la palabra, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Repito una vez más, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 17. Y dice la palabra de Dios: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez con tristeza a vosotros. Porque si yo contrito,
¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debieran gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, hermanos, entonces le invitamos a prepararnos para poner atención al mensaje correspondiente de esta mañana por nuestro pastor Félix Grajales. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. En esta mañana vamos a reflexionar en la segunda carta a los Corintios, el capítulos 1 y el capítulo 2. Especialmente enfatizaremos en el versículo 11. Estamos viviendo una época de crisis a nivel mundial. Y sabemos también que muchas personas corren de aquí para allá con ganas de conseguir auxilio, pero no encuentran el auxilio. Los creyentes, muchos creyentes, también no saben qué está pasando en su vida, de repente están confundidos. Entonces necesitamos saber qué está pasando. Ahora, en 2 Corintios capítulo 1, dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quiero que pongamos atención en esto. Dice que Él es Padre de Jesucristo, es Padre de misericordias y es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A nivel mundial sabemos eso. Usted lo sabe y también yo lo sé. Pero llega un momento en la vida en que nos sentimos tan atribulados que de repente no sabemos qué está pasando. Bueno, el versículo 11 del capítulo 2 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, debemos saber que hay un enemigo
suyo, el enemigo número uno de Dios, que está siempre como al acecho para robarse la paz que Dios nos ha dado, para robarse el gozo que Dios nos ha dado, para evitar que seamos cristianos felices. ¿Cómo opera ese enemigo? Él continuamente, día y noche, tiene actividades que atentan contra nuestra vida y contra nuestra paz. No solamente de las personas que todavía no han recibido a Jesucristo, sino también incluso con los cristianos. Vamos a mencionar en esta mañana algunas actividades de Satanás en su intento de matar y destruir en el mundo. La primera actividad de él es la de tentador. Él nos trae tentaciones siempre. Dice en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, ahí nos dice que es bienaventurado el varón que no anduvo, que soporta la tentación. Nuevamente lo leemos: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, se da por hecho, o Dios da por hecho, de que Satanás está al acecho tentándonos. Y él estimula los deseos de nuestra naturaleza caída y trata entonces de enredarnos, ya sea por medio del orgullo, por medio de la vanagloria, por medio de la envidia, por medio del temor, por medio de la avaricia, la lujuria y otros. En este tiempo en que estamos viviendo, esta crisis del COVID-19, él está utilizando mucho el temor, también el odio y también la ambición. Entonces tenemos que tener cuidado, incluso nosotros los creyentes. Encontramos en Juan 14:30 que en la noche cuando fue traicionado, Cristo le dijo a sus discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Quisiera que pongamos atención a esta parte. Él dice que el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, no tiene nada en mí. Cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, en cualquier parte del mundo donde haya un creyente en Cristo Jesús, debe estar ubicado en esta posición de que Satanás no tiene nada en él. Que cada uno puede decir: él no tiene nada en mí. Pero si amamos al mundo en el sentido de pecado, entonces hay que escuchar bien lo que ya nos dijo: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Entonces, ¿qué son las cosas que están en el mundo? Precisamente son esas cosas pecaminosas, eso que procede de la naturaleza caída, el orgullo, las pasiones juveniles, que también son pasiones de la gente de todas las edades. Si amamos al mundo en nuestro corazón, si amamos las cosas impías, entonces no podemos decir que el enemigo no tiene nada en nosotros. Si usted está odiando, si usted está enojado con alguien, si usted está lleno de orgullo y de vanagloria, entonces no puede decir que Satanás no tiene nada en usted. Debemos alejarnos del pecado, así como cuando huimos de una serpiente que está al acecho y nos va moviendo. Tenemos que huir del pecado. Todos nosotros,
en cualquier parte del mundo. Dios no hace acepción de personas. Dice en 1 Juan 5:18 que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Desafortunadamente muchos están jugando con el pecado, haciendo ver que es bueno. Sin embargo, las consecuencias se dejan sentir en su vida. La segunda actividad de Satanás en la vida del ser humano, mayormente del cristiano, es la rebelión contra la autoridad. En 1 de Juan 3:8 dice la Biblia que el Hijo de Dios fue manifestado en carne para deshacer las obras del diablo, entre las cuales se incluye la rebelión. Siempre la rebelión contra Dios. Eso lo provocó Satanás y lo logró en Eva, la primera mujer. Lo logró en Adán. Lo logró incluso en todo el pueblo de Israel. Y lo ha seguido logrando en nuestra actualidad. Tenemos entonces que poner atención a eso, porque la rebelión procede del diablo y no procede de Dios. La tercera actividad del diablo en el ser humano es que Satanás también obra con engaño. Y en este radica su mayor poder. Dijo Jesús que habrían falsos cristos y falsos apóstoles, y que muchos serían engañados, incluso muchos cristianos serían engañados. La palabra engaño significa la creencia de que algo es verdadero, cuando en realidad es una gran mentira. Y no tiene nada que ver con sinceridad. El diablo nos hace creer que si somos sinceros en lo que creemos, todo está bien. La sinceridad no basta. También debe haber verdad. Una persona puede estar en su recámara en el hotel. Llegó tan cansado que se acostó y se durmió. Y pasan las horas. Y está dormido. Hasta que alguien viene y trata de despertarlo y le dice: fulano, levántate, que ya es de día. Pero él discute diciendo que es de noche. Que por eso él necesita seguir durmiendo. Él es sincero en creer que es de noche. Y podría seguir durmiendo creyendo que es de noche, pero en realidad afuera el sol está radiante. Entonces muchas personas viven creyendo una gran mentira como si fuera una gran verdad. Si lo que usted cree es en realidad una mentira, entonces vivirá engañado toda su vida. Y esto tiene consecuencias eternas. Porque si usted no cree, si usted cree que Dios no existe, si usted cree que Cristo no ha venido al mundo, si usted cree que no existe el cielo, ni tampoco el infierno, ni tampoco que existe Satanás, entonces usted va a vivir así toda su vida, y puede llegar el momento del desenlace de su vida y podría tener consecuencias eternas porque iría al infierno. Y quiero decirle, amados hermanos, y tomen nota de esto, que el hecho de ser cristiano no inmuniza a nadie contra los engaños del diablo.
Esos engaños del diablo conducen al infierno a los que no creen, pero también conduce a la ineficiencia en la vida de un cristiano, y esa ineficiencia hace que ese cristiano no esté andando en la voluntad de Dios, lo que resulta ser pecado. La cuarta actividad de Satanás en la vida del creyente es que él obra también por medio de la acusación. En Job 1, del 8 al 11, vemos que Satanás llegó con una demanda ante Dios en contra de Job. ¿Y de qué acusó Satanás a Job ante Dios? Que le servía solo porque Dios lo bendecía. En otras palabras, así como acusó a Job, también nos acusa a nosotros. Y él dice: fulano de tal te sirve solo porque le hace sentir bien, o porque mejora su posición, o porque nos ayuda a tener más dinero en el bolsillo, o quizás porque consigue una mejor casa que la que tiene, o un carro de último modelo. Eso podría ser cierto en muchas personas, pero no en el caso de Job. Satanás lo acusó y sigue acusando a todos los cristianos que él puede encontrar. ¿Y de qué acusa a los cristianos? De que son hipócritas. Y esa es otra mentira del diablo. Amado hermano, pongan atención a esto. Miren lo que voy a decir. Escúchenlo cada uno de ustedes bien. Y agárrense de esto, porque hay mucha gente creyéndole la mentira a Satanás. Escuche esto. Por definición, no hay cristianos hipócritas. Se oye decir eso mucho por ahí, pero es una mentira del diablo. Ahora, escuche otra vez esto. Si alguien es un verdadero hipócrita, entonces no es un cristiano. Sería lo mismo que decir: allá va un demonio cristiano. Y eso no existe. Bíblicamente es imposible. Así como no hay comunión entre la luz y las tinieblas, así como no hay comunión entre la vida y la muerte, así como no puede haber agua dulce y salada de una misma fuente, no puede haber un demonio cristiano. Entonces eso debe quedar claro. O es cristiano o no es cristiano. Aquí podríamos caer en juzgar. Pero para no juzgar, porque no es el papel suyo ni el mío, Jesús dijo en Mateo 7, del 17 al 20, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no da mal fruto, y el árbol malo no da buen fruto. Si el fruto es bueno, entonces hay vida, hay cristianismo, hay vida eterna, hay conversión. En cambio, si el fruto es corrompido, entonces hay hipocresía en lugar de cristianismo. No podemos en esto enredarnos. La Biblia es clara. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. El cristiano verdadero es una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La sexta actividad de Satanás es que el campo de acción de él es la oposición abierta. Oposición abierta. El combate contra el reino y contra Dios. Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oprimidos. Satanás oprime. Quizá dentro de lo que me estén escuchando hay personas oprimidas. O quizás en nuestra comunidad hay mucha gente oprimida por el diablo. Y Jesús quiere sanar, romper esa ligadura de opresión. Por eso en primera de Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cuántas veces usted ha querido ponerse a orar? ¿O cuántas veces ha querido ir a la iglesia buscando orientación? Pero Satanás le estorba. ¿Por qué? ¿Por qué le estorba? Porque él se opone al crecimiento del creyente. Él se opone al fortalecimiento del creyente. Él se opone a que los cristianos nuevos en la fe crezcan y sean cristianos sólidos en la fe. Él se opone a que oremos por los desanimados, por los enfermos, por los que están ahora atribulados en este mundo. Y la séptima actividad de Satanás que voy a mencionar es que él utiliza también la muerte contra nosotros. En Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo sigue teniendo sometidos hasta a los cristianos que no han vencido el temor a la muerte. Hay gente que no se atreve a cruzar por debajo de una escalera porque después le cae encima. Hay gente que no se atreve a salir de su casa si el horóscopo le dice no salga porque te va a atropellar un carro. Son supersticiones, son temores a la muerte. Amado hermano, amigo, ese temor no es de Dios. Pero le voy a dar una advertencia que es muy importante. Ahora, en este tiempo del coronavirus, hay mucha gente que dice: no, yo no le tengo miedo al coronavirus. Yo me voy para la calle sin mascarilla, sin nada, eso es mentira. Eso es otra cosa. Eso es un suicidio. Dios no lo mandó a usted a ir a buscar la muerte, ni a buscar la muerte a su familia, ni a su amigo, ni a su jefe. Tenemos que ser sabios con la sabiduría de Dios. Pero mientras tenemos esa precaución, Dios nos cuida, nos protege.
Dios nos ha dado espíritu no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de poder y de buen juicio. Así que tenga esto presente. Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. El diablo no puede hacer con nuestra vida más de lo que hizo con la del Señor Jesucristo. Aquí en 2 Corintios 1:10 lo voy a leer, que dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amados hermanos, en conclusión, es cierto que estamos en una guerra, estamos en un estado de opresión, es un tiempo de crisis, pero esto no es nuevo, porque Satanás, desde el tiempo cuando le hizo la guerra, le declaró la guerra a Dios, cuando él se rebeló, él ha tenido a la sociedad siempre en opresión. Por eso usted y yo necesitamos buscar al Señor, conocer por dónde Satanás ataca y mantenernos en oración, orar sin cesar, porque de esa manera nos aseguramos de que no hay ninguna puerta, ni ventana, ni nada donde el diablo puede estar en nuestra vida. Espero en Dios que usted se mantenga firme, sin fluctuar, honrando y glorificando el nombre de Dios. Que el Señor le bendiga. Oremos. Amado Dios, gracias por protegernos, por cuidarnos, por orientarnos y por estar siempre a nuestro lado. En tu mano encomiendo a cada persona que escucha tu palabra, para que todos juntos te honremos y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado ya al final de este culto de adoración y ahora les invito, hermanos, a que me acompañen en una oración ya para finalizar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y tú quieres lo mejor para nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más diligente en las cosas espirituales, que tengamos en nuestro corazón como lo primero y que podamos llevar esa vida diaria de comunión contigo. Ahora también, Señor, te queremos pedir que nos libre de todo mal, de todo pecado, de toda tentación, de toda maldad, Señor, de todo accidente, del coronavirus, Señor, y que siempre nos puedas hallar fiel, Señor, delante de ti, y que vivamos una vida de testimonio que te agrade y que podamos compartir tu palabra a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. La invitación es para vernos y oírnos el próximo domingo. Dios les bendiga.